jradio.com, programa Al Grano, y ya tenemos en pantalla al doctor Roberto Jun, con quien vamos a conversar en el día de hoy de diversos temas. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra usted? Hola, Yasmín, ¿cómo estás? Bueno, por acá estamos bien, doctora. Vamos a ver cómo está usted por allá. El hecho es que arrancamos esta entrevista y yo dentro de los temas que quiero abordar, independientemente de que hay muchísimos temas y vamos a tener la oportunidad de abordar distintos temas, yo quiero empezar con un tema que yo sé del cual usted no está de acuerdo porque usted es una de las personas que ha escrito, que ha dado cualquier cantidad de charlas, eh, ha escrito sobre ese tema y ha puesto de manifiesto su opinión y su opinión sobre el matrimonio. Usted está en contra del matrimonio por múltiples razones, que yo quiero que hagamos una síntesis de cuáles son las razones que lo llevan a usted a estar en desacuerdo con el matrimonio. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque hoy en día hay a nivel mundial muchísimas pues, organizaciones, muchísimas organizaciones que son pro matrimonio igualitario, o sea, matrimonio entre parejas del mismo sexo. E inclusive España es uno de los sitios donde la gente puede ir a casarse. Cuando uno conversa con personas del mismo sexo que llegaron a un acuerdo matrimonial, por alguna razón, ellas lo primero que esgrimen es que esa es la única forma de salvaguardar a su pareja en caso de que una de ellas no sobreviva a la misma. Entonces, salvaguardarla en términos legales, que la persona con la que se casó pueda heredar los bienes, pueda hacer uso y disfrute de los bienes que fueron de repente pues, trabajados entre las partes. Esa es una de las razones. Hay otra más y es justamente aquellas personas del mismo sexo que luego de casarse en aquellos países donde les permiten casarse, desean tener hijos, ya sea una de las partes se presta para hacerse para quedar embarazada in vitro, por ejemplo. Entonces, bueno, consiguen los espermatozoides necesarios, se someten, pero ese hijo le pertenece a esa persona y por ende pasa a ser parte de la familia si tiene su pareja. Entonces, ¿hasta qué punto esas parejas legalmente pueden tener el derecho a los bienes materiales? ¿Hasta qué punto esa pareja pueden de verdad tener hijos en común, ya sea por inseminación artificial, pero son de ellos, y si ese hijo, que es de una de las partes, o sea, de la que está embarazada, va a ser el hijo de ella? Hasta ahí estamos claritos. Pero puede la otra persona, su pareja, tener derechos sobre ese bebé. Arranquemos con eso, pero primero dígame por qué usted está en total desacuerdo con el matrimonio. Ya va, lo que no estoy de acuerdo es del matrimonio como institución del Estado. Y aquí hay unas cosas que son interesantes, por lo que pasa es que nos meten en un mismo pipote varias cosas, ¿no? Los bienes, el Estado, el amor, el sexo, cuando en realidad son cosas totalmente distintas. Y el matrimonio como institución es una institución de control político, ¿ok? Que es totalmente distinto a la relación que pueden tener dos personas. Tan es así que el matrimonio como lo conocemos hoy en día, no nos metamos todavía en lo que es la propuesta de matrimonio igualitario, el matrimonio como lo conocemos hoy en día no es otra cosa que una institución eclesiástica que la asumió el Estado cuando se separa, que ya a veces yo no creo que se separaron realmente, sino que convertimos al Estado en una nueva religión, y entonces es tener una voluntad distinta a las partes que se te mete en la casa, en la cama. Para poder entender esto, claro, hay que entender lo que es el ser humano por un lado, el ser humano como animal que somos, y por otro lado lo que es la sociedad, y por otro lado lo que es la institución del matrimonio. ¿Cuál era el objetivo principal del matrimonio? Principalmente saber quiénes eran hijos de quién, para que pudieran, digamos, saber a quién le correspondían los títulos nobiliarios, a quién le correspondían los bienes, etcétera. Tan es así que el matrimonio, la importancia era para que no pudieras tener relaciones con nadie más, para que hubiese una
presunción de paternidad o de filiación. Hoy en día eso no existe, fue superado por la tecnología. Antes la gente ni siquiera sabía si estaba embarazada o no estaba embarazada, si era varón, si era hembra y de quién era. Por eso que tú tenías que dentro de un llamado natural que es el ser humano a unirse, tener quiénes son esos hijos. Es allí donde viene, como digamos, lo que no sabemos a ciencia cierta, porque es científico, nos encanta meter la superstición, viene la superstición de la iglesia o del pensamiento igual. Entonces, mira, vale, aquí nadie se acuesta con nadie a menos que cuente con el permiso de la autoridad. En ese momento, ¿quién era? La iglesia. Y así es que nace. Tan es así, no me acuerdo ahorita exactamente si fue en 1300, 1200, porque fue uno de los concilios, existían lo que se llamaban los matrimonios clandestinos. ¿Y cuáles eran esos matrimonios clandestinos? Aquellas personas que directamente querían estar juntos, se amaban, se sentían afines, se cuidaban y protegían entre sí, y ese era válido. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Dijo, no, 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 ahora no es válido, sino soy yo el que los presencia, para no decir que los autoriza. Igual está pasando, digamos, con este nuevo oscurantismo y nuevamente el Estado dice, ya va, no es válido hasta que yo diga lo que es válido. Entonces vemos que pretender de que una voluntad distinta a las personas que se unen sea necesario para que eso tenga efectos es totalmente un engaño. Ahora, fíjense una cosa, doctor. Usted lo llamaba matrimonios clandestinos. Hoy en día se le llama, o no sé si se le sigue llamando, concubinato. No, Aquella... no, 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 no. El concubinato también es otro invento. Recordemos que el Estado y la ley es posterior al ser humano, ¿ok? Yasmín y yo nos queremos, nos adoramos, nos abrazamos, queremos vivir juntos. Eso es más importante que lo que el Estado diga. Tenemos una creencia mística del Estado y del derecho. El problema que tenemos es que nos han vendido una cantidad de cosas, que si los efectos legales de la propiedad, que si los efectos legales del matrimonio. Eso es falso, pero eso es falso o es cierto. Porque hasta donde yo sé, si la persona... Absolutamente falso. Y entonces, ¿para qué se casa la gente, por ejemplo? Para que el Estado lo controle. Pero ¿para qué se casa la gente separando bienes? ¿Por qué? Porque nos han engañado con respecto de que si no te casas no tienes una comunidad de bienes. Pongo como una propuesta. ¿Por qué Yasmín, Roberto y María José, pongamos 3 personas? ¿Por qué? Porque incluso cuantitativamente tienen que ser 2 y no 3. 3 personas y no nos metemos qué pasa puertas adentro, porque las personas tienen el derecho a su intimidad, sean 2, sean 3, sean de sexos distintos, sean el mismo sexo. Lo que pasa puertas adentro yo creo que ya está más que superado, el tema moral. Exactamente. Y yo agarro y digo, vamos a suponer que los 3 tengamos 80 años de edad, para que no tengamos, digamos, ese problema ese morbo del tema sexual. Ajá. Entonces yo digo, todo lo que yo quiero, yo lo pongo para que Yasmín y María José y Pedro, porque vamos a ser 4 personas para que no nos volvamos locos que pasa puertas adentro, pase a esa comunidad. Eso perfectamente se puede hacer con una ley. Si quieres la ley. Y yo le digo al Estado, pero ¿sabes qué? No me eches con ningún impuesto eso. Te van a decir, no. Entonces ahí es donde vemos que todo tiene una finalidad de control político y meterte la mano en el bolsillo. Ahora, pero estamos claritos, doctor, que independientemente de la posición que usted tenga en relación a lo que es el matrimonio, la tendencia a nivel mundial es de la gente a seguir casándose, ya sea por civil solamente, aquellas personas que no quieren hacerlo por la iglesia lo hacen solamente por el civil. Hay inclusive, en no sé cuál país es, no sé si era Costa Rica, que tenía un contrato entre las partes. Un contrato entre las partes que uno lo veía con cierta gracia porque inclusive pues, con el paso del tiempo las generaciones van siendo más abiertas, más open mind, más dadas a explorar, y se decía inclusive, bueno,
antes vivir con el novio antes de casarse era el pecado mortal. Hoy en día hay padres y representantes que le dicen prueba primero antes de que deje ese paso, convive con él para ver si eso es lo que quieres. Y hay muchísima gente joven que lo está haciendo antes de dar el paso final de irse, pues, ya sea por el civil o ya sea por el religioso. Pero existió un contrato, no sé si fue en Costa Rica, pero fue un solo país que lo tenía. Y yo decía para mis adentros, eso sería ideal que estuviese en todas partes, porque a fin de cuentas cuando dos personas se juntan, establecen un negocio entre las partes. Y negociar no es nada malo. Yo negocio mi tiempo, tú negocias tus hobbies, tus habilidades, yo las mías, para poder convivir en sana paz y disfrutar, ¿no? En efecto, es un contrato. Es más, tan es así que los cánones, cuando te habla del derecho canónico, que es decir, el matrimonio eclesiástico, te habla de contrato de matrimonio. Pero es que aquí hay un tema interesante. ¿Cuáles serán, o sea, cuáles son los derechos esenciales que rigen el matrimonio? Uno, la libertad de asociación. Nosotros tenemos la libertad de asociarnos y juntarnos con quien sea para los fines que sean y en las condiciones que sean, ¿ok? Hay unas que son mercantiles, otras que son sociales, otras que son profesionales y unas son para ayuda, para cariño, para, en definitiva, llevar adelante el propio plan de vida que tengamos. Si vemos si es afín, ahí va. Entonces, esos son los dos derechos fundamentales. Necesitamos, y por supuesto, sin dañar a nadie, y más, por supuesto, aún libre y voluntariamente. Si queremos respetar la libertad y queremos respetar la voluntad de las personas, ¿por qué poner unas cortapisas legales? Es decir, cuando digo legales es político, porque la ley no deja de ser el primer producto del Estado como asociación política. Ajá. Yo lo que quiero es que mis hijos, y la parte de los hijos, por supuesto, tiene una línea especial que podemos desarrollar. Los hijos ya sabemos de quién son. Antes era imposible saber de quién eran los hijos. Entonces, la manera que se buscó fue prohibir que la gente estuviera juntos, sino nada más aquellos que sean públicos. Es por eso que los matrimonios eran públicos, para saber quién se casa con quién. Por eso es que se apedreaba a las mujeres. Por eso es que a la gente la castigaban por bigamia. ¿Por qué? Porque lo que se protegía era la certeza de quién es hijo de quién. Es Claro, un tema, pero hoy en día con los avances científicos y por tecnológicos, supuesto. obviamente ya eso se superó. Entonces, todas y cada una de las justificaciones del matrimonio como institución jurídica, como institución política, han sido superados. Que nos queremos, que nos apoyamos, que tenemos la libertad de unirnos para hacer un patrimonio común, para desarrollar una empresa, para desarrollar unos hijos como proyecto de vida, no necesitan en forma alguna de la voluntad distinta a nosotros. Entonces, cuando empezamos a desgranar todas y cada una de esas, vemos que unas son de carácter jurídico tributario, otras civiles, todas subsanables al nivel de esto. ¿Por qué nos obligan a eso? Por control político. Está un tema de nacionalidad, está un tema fiscal, está un tema de responsabilidades, está un tema patrimonial, que si es comunidad o no. Entonces, cada uno de esos elementos están allí. Y date cuenta que no nos metemos en ningún momento en temas de discriminación moral, porque lo moral, como yo te digo, yo lo veo superado hace muchísimo tiempo. Que le vamos a solicitar al doctor Roberto Jun, nuestro invitado del día de hoy, que nos dé sus redes. Vamos a cumplir con un compromiso de caraotaradio.com y regresamos para continuar nuestra conversación del día de hoy. Sus redes, por favor. Por Instagram puedes buscarme por RJunC, que es Roberto Junc, y también Cultura Jurídica. Tú pones Cultura Jurídica y ahí aparecen todos los Cultura Jurídica, ORG, todo el contenido que hemos venido desarrollando. Vamos a solicitar un permiso. Ya regresamos en compañía del doctor Roberto Jun. Bien, regresamos al grano aquí en caraoteradio.com en compañía del doctor Roberto Jun, un abogado a quien acostumbramos a entrevistar de vez en cuando. Teníamos tiempo sin tenerlo aquí en caraoteradio.com, pero siempre nos sorprende porque, bueno, dice pues algunas cosas que uno, wow, se queda así como en shock. Uno dice, de verdad, esto es cierto. Bueno, el hecho es que, como
debo confesar que me sorprendí muchísimo cuando me habla el doctor antes de la entrevista y de los temas que íbamos a abordar y me pone como uno de ellos, me pone la idea del derecho como superstición. Yo decía, wow, ¿en qué momento el derecho puede ser visto como algo supersticioso? Yo sé que estamos en el mes de octubre, en el mes de las brujas, pero de allí a que yo pueda percibir el derecho como superstición, pues me cuesta muchísimo, no solamente aceptarlo, me cuesta entenderlo. Entonces, yo quisiera partir de que sea usted mismo, ya que usted es el de la idea, de que me explique por qué se puede llegar a interpretar el derecho como una superstición. Mira, Y me agarró sí, fuera de base, se lo confieso. Mira, y además de eso, ya debe ser porque ya yo cuando ya que te cuenta como estamos pasando de un tema a otro, pero se mantiene una línea, ¿no? Sí, Así como claro. cuando a la comunidad LGBT decían, bueno, salió del closet, yo en el caso mío, cuando te digo que salí del closet, es que ya yo me considero un hereje, ¿no? Un No, hereje que es, definitivamente, doctor, porque en materia legal, si yo lo pongo a hablar en una escuela y usted es profesor también, o fue profesor, sí, 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 con un sí. montón de alumnos que están estudiando derecho, y le llegamos y le decimos que el derecho es una superstición, wow, sería así como, bueno, por lo menos para acaparar la atención de los mismos, ¿no? Sí, entonces vemos, cuando yo te digo incluso que esta herejía es tal, es que ¿qué es una superstición? Es tratar de creer en algo que es totalmente místico, ¿no? Que no hay comprobación. Y es, o sea, trata como el derecho tratarlo, ¿no? No, que la sala dice esto, el tribunal dice esto, que la ley dice esto. Entonces resulta que vemos cómo, y eso viene, mira, desde la Edad Media incluso, bueno, la ley es lo que te diga en ese caso la iglesia. Tú no podías ni siquiera decir que la Tierra era redonda porque te llevaban para una hoguera y te quemaban. Ok, pero Si eso yo en el digo que los pasado, estados no son... pero eso en el pasado, doctor. Estamos en el Ajá, presente, vamos a ubicarnos en el presente. Oye, claro, ¿quiénes hacen la pero ley? entonces, Los hombres, pero además bueno, no la hace un ¿qué médico, no la pasa? hace una Yo jefa, digo, ajá, no la hace una entonces, enfermera. así como la idea de derecho en esa época, la gente estaba convencida de eso, aquí también nos cometen otras cosas en la cabeza. Por ejemplo, el matrimonio como institución jurídica. Mira esta afirmación. Cuando yo digo, por ejemplo, yo no creo que las personas del mismo sexo casadas deben adoptar ni tener hijos. Entonces yo dirás, bueno, usted, la ley dice que hay que cambiarla. No, pero es que ¿por qué no lo puede tener una persona soltera? Que sea gay o no, o esté casado o no, ¿cuál es el problema? Entonces vemos cómo tenemos una creencia ciega del derecho y todos nos ponemos de acuerdo y ahora esto es así. ¿Por qué? Porque vamos a mandar. Y por supuesto, cuando tenemos una idea ciega del derecho que no sea crítica, que no sea verificable científicamente, eso abre la puerta para regímenes despóticos y los totalitarismos. Ejemplo, los servicios públicos se pagan así. ¿Por qué? Porque yo lo digo porque está en una ordenanza. Señores, si usted produce tanto de gasolina, de desecho, y eso cuesta tanto, el costo del servicio es este. No es porque yo lo diga. Entonces, el concepto de derecho, el concepto de mandato, el concepto de ley, de ordenanza, se basa en un criterio de autoridad. ¿Y quiénes son los que buscan la autoridad? Bueno, yo tengo más votos, yo soy más grande que tú, yo a mí me puso Dios. Entonces vemos cómo el concepto de derecho que debería ser utilizado para el mejor ejercicio de nuestras libertades se convierte para limitar a la propiedad, a la propiedad, a la libertad, a las personas. Entonces, por supuesto, esto es disrumpente. Definitivamente usted lo ve como un control social, un control político. Totalmente. Okay. Entonces, por supuesto, tenemos que poner cierto orden y control. ¿Pero para qué? ¿Para que un grupo se monte sobre otro o para que podamos desarrollar de mejor manera nuestras libertades? En el caso que estábamos hablando previo, el de 2 o 3 o 4 personas que quieran vivir juntos y desarrollar un plan de vida común. Antes, nosotros teníamos que hacer lo que la iglesia quería y hoy en día tenemos que hacer ¿qué? Lo que la ley quiere. Ahora, entonces tienen razón los grupos de LGTB de aspirar, de demandar, de llamar la atención para que sean incluidos porque hay una tácita discriminación hacia ellos. En No, términos de belleza. lo que hay es que quitar el matrimonio. Ejemplo,
la iglesia. La iglesia, ¿por qué? Pero es más fácil quitar el matrimonio que incluirlos a ellos, porque a mí me parece que Absolutamente, porque si a vemos nivel que mundial está el matrimonio hecho y hay pocos estados o pocos países o hay pocos profesionales del derecho que estén en contra del matrimonio, porque no es el común denominador, usted es una ¿qué excepción. pasa? ¿Qué pasa? Y partamos otra vez con la idea de derecho y esto de los matrimonios igualitarios. Todo aquello que tenga por palabra igualitario, socialista, hay que meterle la lupa. Vemos que la intención no es la no discriminación, la intención es abusar para poderse meter. Ojo, hay que estar claro de que sí hay daños que se le ha causado a personas por discriminación, etcétera. A eso hay que defenderlo con capa y espada. O sea, no se puede permitir ninguna discriminación que no sea científicamente viable, porque sí hay buenas discriminaciones, ¿ok? A veces es necesaria la discriminación. Ejemplo, si yo soy de sangre tipo tal y me van a hacer una transfusión, tú tienes que discriminar cuál es la sangre que me van a poner, ¿ok? Hay un tema que es científicamente comprobable. Es distinto. Entonces, el hecho de que todo eso que huele a igualitario es igualitaritaje, ¿ok? Tiene una finalidad política. Todos tenemos el derecho de ser lo que queramos ser y pensar lo que queramos pensar. Si usted es sexo XX y quiere sentirse XY, puede sentirse XY, pero no lo es. Y es otra cosa de hardware. Pero usted tiene derecho a querer serlo y a que se le respete. Lo que no tiene usted es derecho a ser abusivo con ese derecho. Entonces vemos que hay un tema que el derecho debe saber cómo gestionar esas tensiones, ¿ok? Entonces es allí donde viene de que si lo vemos de una manera como una superstición, siempre estamos buscando a un líder, sea persona natural o sea una institución que te diga esto es y esto es aquello. Entonces hay que despersonalizar lo que es la autoridad. La autoridad no puede ser una asamblea o un presidente o un dictador. La autoridad tiene que ser no un quién, sino un qué, que es la verificación y verificación científica. Así como hoy en día no queda duda alguna de que podamos hacer una prueba de sangre y sabemos que este es hijo de este y en consecuencia tener los derechos de protección, no hacía falta estar casado para ello. Porque entonces, ¿cómo estaba antes cuando los hijos eran extramatrimoniales? O sea, vemos que no son temas fáciles de abordar en una misma conversación. No. Por eso es que yo tengo esto escrito de manera, digamos, desde los antiguos tiempos, porque es imposible saber dónde estamos sino saber de dónde venimos. Claro, y también hacia dónde vamos, porque la humanidad, querámoslo o no, ya sabemos que en próximos décadas o siglos estaremos en Marte. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a reproducir en Marte? ¿Será que tenemos que reproducirnos de manera netamente científica? O sea, vemos que esto es un tema que hay biopolítica. Cuando digo biopolítica, es un concepto que desarrolló Michel Foucault, que es un escritor muy controversial, pero hay que leerlo, hay que saberlo. Cómo la biología, nuestras esencias, nuestras hormonas son utilizadas para un control político, lo que se llama el biopoder o la biopolítica. Entonces, son temas que yo veo que hablamos libremente de muchas cosas y dejamos por fuera otras lecturas, no para oponerlas digamos, como criterio de autoridad. Ah, bueno, lo dijo el Papa. El Papa en el año 1300, en el año 1200, o lo dijo el presidente o lo dijo la ley. Por eso es que vemos que hay mucha superstición cuando vemos de que muchos de los elementos pueden ser científicamente comprobables o por lo menos entrado para analizar. Ya, bueno, doctor, me ha sorprendido. Son las 12:52 y nos quedan 2 minutos de conversación en compañía del doctor Roberto Jun, a quien le vamos a solicitar nuevamente sus redes para que las ponga a disposición de nuestros oyentes y para que sobre todo puedan pues indagar, leer, hacerle seguimiento, porque no es fácil encontrar un abogado con las características del doctor Roberto Jun. Casi siempre cuando uno entrevista a un abogado es más ortodoxo, es como más gringolas, o sea, por decirlo de alguna forma cariñosa. Absolutamente. Es cuadrado, sí. Mira, el derecho y el aprendizaje del derecho y el ejercicio del derecho no puede convertirse en la repetición automática de la orden despótica de la ley incluso, ¿ok?
el derecho debe verse como la manera de organizar nuestras libertades. ¿Para qué? Para progresar y para que cada uno de nosotros pueda, sin que seamos discriminados, ejercer nuestro propio proyecto de vida. Las Ahora, redes, definitivamente en Venezuela no hay derecho, porque no hay ni el no hay derecho, derecho, no hay Estado de Derecho, no no hay existe. Estado de Derecho, o sea, pero no hay ni el derecho ortodoxo, el de la ley, Ay, no. cuadrado, ni siquiera el que me da la libertad a mí de yo decidir cómo vivo y cómo funciono y a qué puedo aspirar. Y lo más importante aún, a quién luego de nuestra vida, digamos, natural, a quién dejarle nuestros bienes. Porque hay algo muy, muy grave, de que resulta que cuando hay una unión de personas del mismo sexo, aquellas personas que eran su familia, que eran los que más lo rechazaban, ahora sí quieren aprovecharse de todo. Sí. Allí estarías obligando a las personas a casarse para poder disponer de lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque si no el Estado te lo quita todo con impuestos, con cosas. O sea, si no te casas, tú y yo, Yasmín, otra vez el ejemplo, si tú y yo no nos casamos y no sacamos la parte de concubinato, nada más en impuestos te quitan casi la mitad de lo que te corresponde. ¿Por qué no hacemos algo? Vamos a quitar los impuestos para que tú veas que yo te lo pongo a ti, tú me lo pones a mí y vivimos todos felices y no hace Pero, falta pero, una pero, pelea. pero, pero el gobierno no va a renunciar a esos impuestos. Entonces ya Obviamente que no. volvemos a la vuelta. Es un tema político, no es un tema de discriminación y cosas. Y como está esa tensión, los grupos que quieren hacerse meter con votos, etcétera, bajo el mote de igualitario, le meten a todo, ¿no? Salario igualitario, matrimonio igualitario, vivienda igualitaria, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros por la experiencia que tenemos que todo lo que huela a popular, populista, social, socialista, popularitario, es así. Ahora, ya para finalizar, esta pregunta se la dejo en el aire para abordarlo próximamente, pero debe ser tocado el tema del aborto en términos legales. Y allí que sí. ¿Por qué? Porque es un tema también de valores y principios de lo que existen. Yo personalmente tengo una visión muy particular del aborto que difiere de todos los grupos que están allí. Es más, yo me lanzo allí y me tiran piedras por todos lados, porque hay situaciones en las cuales ni siquiera que se debería permitirse el aborto. Yo creo que hay situaciones en las cuales hasta la recomendación es el aborto directo y otras en las que no. Entonces, por supuesto, yo me gano la enemistad de todos los que están allí discutiendo entre sí. Entonces, se unen para tirarme a mí. Pero debe ser tutelado por una ley, el aborto. No que sea tutelado, que se pongan los márgenes en los cuales haya responsabilidad. Porque todo en la vida es libertad y responsabilidad también. O sea, no se puede pretender tener libertad absoluta sin responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que pregonan la igualdad? Igualdad para todo, pero sin responsabilidad. No, o sea, en la vida nosotros tenemos que avanzar a una cultura de la responsabilidad, más allá de una cultura de la culpa del achacárselo a los demás las cosas. Indiscutiblemente. Bueno, pero ese es un tema que pique y se extiende y que debe ser abordado. He visto, por lo menos en los Estados Unidos, que algunos estados pues aceptan el aborto como tal, otros estados pues difieren y dicen que no. Aquí en Venezuela en algún momento se habló de un referéndum para que la población decidiera si se contempla o no se contempla el aborto. Es grave porque nuevamente estamos viendo como la ley, como una superstición. Vamos a ver una cosa, la mesa que más aplauda va a decidir sobre los demás. No Entonces debe vemos ser cómo así. la democracia no necesariamente se sustenta en investigaciones científicas. Vamos a levantar la mano quienes quieren que se acabe el COVID. Si lo levantamos todos, todos queremos y eso no va a hacer que se acabe. Es Claro. un tema de un análisis más profundo. Hay temas de contenido científico. Exactamente. Bueno, será entonces nuestra próxima charla, doctor Roberto Muna. Ha sido un placer tenerlo acá, como de costumbre. Usted es sumamente grato para conversar. Sus redes, una vez más, ya para finalizar. Instagram, RJunC, y también ponen en cualquiera de las redes Cultura Jurídica ORG y ahí estamos publicando todos nuestros contenidos. Muchísimas gracias. Tenga usted muy buenas tardes. Será hasta la próxima. Y nos despedimos de inmediato, carabotarradio.com y al programa El Grano. Llegan al final de su espacio, de su hora. Será entonces nuestra cita mañana a la misma hora en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Roger, en los controles Jailin Acevedo y de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmín Roger. Una vez más, pongo a tu disposición mis redes, @Yasmín Roger para Twitter, Instagram y Facebook. Y recuerden, la consigna sigue siendo la misma: cuídate, cuida a los tuyos, mantén el distanciamiento social, uso de tapabocas o doble mascarilla
Y por supuesto, el lavado de manos tantas veces sea posible. Si no tienes que hacer nada en la calle, quédate en casita y trata de evitar las conglomeraciones en lo posible. Será entonces hasta mañana. Muy, pero muy buenas tardes.